Padre Dios, te damos gracias por este tiempo. Estamos aquí, Señor, una vez más para recibir las clases. Muchas gracias, Padre. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, para ser buenos receptores y recibir, Señor, tu palabra. Bendice al instructor, pon las palabras, Señor, que cada uno necesitamos. Enséñanos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Téngalo nomás, por si acaso alguien pregunta algo, tenerlo ahí cerca. Ok, a ver, ¿en qué estamos? En Mateo, ¿no? No sé por qué no me agarra el otro libro, vamos a utilizar este. Ok, la clase del día de hoy va a ser relacionado con lo que ya hemos visto hasta ahora. ¿Se acuerdan que vimos lo de las 70 semanas de Daniel? Ya, la clase de hoy va a ser algo relacionado con eso y es necesario que entonces ustedes puedan entender lo que dijimos esa vez de lo que sucedía con las 70 semanas de Daniel. Así viene la hermana Carmen Morelia. Ok, entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo 24. Ok, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, todos hablan de la misma cosa, pero es importante entender el contexto en el cual las cosas que están dichas se entiendan para agarrar el sentido completo de lo que Jesús realmente está diciendo. ¿Ok? Así que estamos ahí, Mateo 24 y Marcos 13. Vamos a estar en los dos muy a la par. Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21. Son los tres capítulos que vamos a ir viendo en paralelo. Así que si tienen separadores, hojas o algo, pongan sus separadores en cada uno de estos capítulos porque vamos a estar de aquí para allá, de allá para acá, mirando y revisando. ¿Ok? A ver, perfecto. Esto que está realmente enseñado aquí se le conoce como el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. ¿Ok? Es el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. Pero antes de que Jesús hable y que dé este discurso en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, tenemos que entender por qué Jesús estaba diciendo cada una de estas cosas. ¿Ok? Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 23. ¿Ok? Mateo capítulo 23, para dar un pequeño contexto. El contexto es la siguiente. Esta viene a ser la última semana del ministerio de la pasión de Jesús aquí en la tierra. ¿Ok? Esta semana empieza con el domingo. ¿Qué sucede en el domingo en la semana antes de la crucifixión de Jesús? ¿Alguien sabe? ¿Qué sucede ese domingo? Jesús va al domingo antes de la resurrección, antes de la cena. Jesús viene, es lo que conocemos el Domingo de Ramos. ¿Ok? ¿Qué sucede en el Domingo de Ramos? Jesús desciende del monte y entra a Jerusalén y la gente pone entonces sus ropas, coge ramas de los árboles y lo pone en el piso para que Jesús, montado en un
pollino, en un asno, entre. ¿Y qué es lo que gritaba la gente ahí? Hosana, Hosana al Altísimo. ¿Qué más? Hijo de David. ¿Qué más? Hay una frase que empieza con bendito. Ajá, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entonces esta semana empieza con el Domingo de Ramos y sucede esto, ¿ok? Esto que estamos ahorita mirando. Y entonces, si tú te pones a ver Israel, si tú pudieras ir a ese momento del Domingo de Ramos, Jesús entrando a la ciudad, Jesús entrando a Jerusalén, con la gente y el pueblo aclamándolo a Él, tú podrías pensar que Israel está papelito, 3 puntos, porque está alabando a su rey, a su Mesías, y lo está glorificando y está alabando a Dios por las cosas que están sucediendo, pero realmente era una pantalla. ¿Por qué? ¿Qué sucede después de estas cosas que ellos gritan, Hosana el que viene en el nombre del Altísimo? Algunos días después, específicamente 5, el viernes, ¿qué están gritando? Crucifícalo, crucifícalo. Los mismos que estaban diciendo, Hosana es el que viene en el nombre del Señor, bendito seas tú, son los mismos que van y crucifican a Jesús. Entonces, el domingo Jesús entra a Israel. Y entonces el lunes, ¿qué pasa el lunes? El lunes Jesús entra a Jerusalén después de venir de Betania y encuentra lo que vimos la semana pasada, la higuera. Y entonces, ¿qué sucede con la higuera? Jesús la maldice y se seca. ¿Ok? Y ahora tenemos que recordar que ¿quién es la viña? ¿Quién es la higuera representada? Israel, ¿verdad? Israel es la higuera representada. Y entonces lo que sucedió con la higuera en cuanto a Jesús maldiciéndola y secándola era un presagio de lo que iba a suceder con la nación de Israel en cuanto a su vida espiritual. ¿Ok? Ese mismo lunes llega Jesús al templo. ¿Y qué hace en el templo Jesús? Bota a todos los cambistas y a todos los que estaban haciendo negocio y dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Muy bien, ahí vamos bien. El lunes, el martes, ¿qué sucede el día martes? El martes Jesús es acusado por los líderes religiosos, realmente, y buscan e intentan atraparlo de una u otra forma, pero Jesús da les da una parábola, capítulo 21, versículo 33. ¿Ok? Todo esto es un contexto previo a lo que vamos a ver en cuanto a esta semana, que es lo que está escrito en Mateo 24 y 25. Dice la parábola, Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y esa es una muy buena pregunta, porque acuérdate que Jesús está con los fariseos, con los escribas que lo están intentando atacar, acusar y buscar alguna falla, y Jesús da esta parábola, y mira lo que sucede después. Jesús le hace una pregunta a ellos mismos y le dice, ¿qué hará entonces a aquellos labradores?
Versículo 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Qué buscaba Jesús cuando entró a Jerusalén? Fruto, fruto. Y por eso fue que la higuera se secó. Versículo 42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Una vez más, directamente. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. ¿De quién está hablando aquí Jesús? De los gentiles. Está siendo quitada la viña de su pueblo, de Israel, y dada a los gentiles. Que ya vimos la semana pasada también. Ayudan a la hermana Carmencita que está entrando con la puerta, por favor. Muy bien. Y mira, esto es a lo que quería llegar en el versículo 45. Mira todo lo que tuvo que decir Jesús para que ellos pudieran recién entender o darse cuenta de lo que estaba sucediendo y qué es lo que Jesús estaba tratando de decir. Hermanita, buenas, ahí está una hojita para usted. Siga nomás, adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos en Mateo capítulo 21, sí, para que nos siga, mi hermana. Mateo 21, versículo 45. Mira cómo reaccionan los fariseos y los escribas. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué dice ahí? Entendieron que hablaba de ellos. ¡Wow! Eso sí lo entendieron. Pero cuando Jesús hablaba en parábolas para explicar la salvación, cero. Ciegos, mudos, sordos, de todo. No entendían nada, pero cuando Jesús les dice, hey, hay una viña que fue plantada por un hombre y ese hombre envió a sus siervos para recoger fruto, no encontrando fruto, lo mataron a sus siervos, mataron al hijo, entonces, ¿qué va a suceder? Se le va a dar la viña a otro. Entonces ahí dice, entendieron los principales sacerdotes que hablaba de ellos, pero al buscar los fariseos mismos cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Mira cómo estaba la situación y la vida espiritual del pueblo, que no entendían realmente lo que Jesús quería hacer. Y cuando Jesús les dijo, entonces ustedes, que son los maestros, que son los encargados y los responsables de enseñar la vida espiritual al pueblo, no saben nada, entonces su ciudad y su sistema va a ser desechado. Y es por eso que en Romano Pablo dice, Israel ha sido desechado. Y no significa que ha sido desechado y que ha sido dejado de lado, sino que dice que lo ha puesto en un lugar para darle espacio a otros. Y esos otros somos nosotros, los gentiles. Y entonces, mira, Jesús está preparando la audiencia para lo que se va a decir ahora en Mateo capítulo 24. Pero me gusta lo que dice, ¿no? A los malos, dice en el versículo 40, a los malos, o 41, a los malos destruirá. Eso era lo que pensaban ellos. No es lo que Dios, no es lo que Jesús dijo, porque Jesús no dio juicio, pero ellos en su propia imaginación y en su propia mente dijeron, los destruirá y les dará. ¿Qué tal cómo se pudieron haber sentido ellos realmente? De que Jesús vaya al punto y que ellos mismos sean capaces de entender qué es lo que estaba sucediendo en su vida espiritual. Entonces, la parábola de la higuera es casi un paralelo a esta parábola, porque es exactamente igual, la higuera siendo secada, maldita, y en este caso ellos, los labradores, siendo desechados y destruidos para darlo a otros. ¿Ok? Si tú lees Mateo 23, que no lo vamos a leer ahora,
que lo leímos en algunos casos, clases pasadas, Jesús habla acerca de los fariseos, ¿ok? Y da característica de los fariseos. Versículo 4 lo leímos hace poco, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Luego en el versículo 13 en adelante comienza a anunciar ayes sobre los fariseos. Versículo 13, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis a los que están entrando. 14, una vez más, devoráis las casas de las viudas, que vimos la semana pasada. Y así, pum, 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 Jesús va comenzándole a decir a ellos realmente cómo es que su vida espiritual es un completo desastre. Y es por eso que él mencionó la parábola del labrador y la parábola y la higuera fue un ejemplo de lo que iba a suceder. Versículo 32 del capítulo 23 dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres, porque en los versículos anteriores está hablando de que sus padres mataron a los profetas, mataron a los enviados de Dios, y entonces Jesús les dice: ustedes no son mejor que sus padres. 23:32 de Mateo. Dice: ustedes no son mejor que sus padres, en ninguna forma. Versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Y cómo podían escapar ellos de la condenación del infierno? Creyendo, por fe, dejando todo como Pablo hizo y creyendo en fe. Pero ellos, ¿qué sucedió? Ellos estaban cegados, completamente cegados. Y la semana pasada vimos, ¿no?, cómo es que este pueblo me oirá, pero no entenderá, verá, pero no podrá ver realmente, oirá y no, qué sé yo, y todas esas cosas para que nosotros pudiéramos entrar. Versículo 34, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto no está diciendo lo que va a pasar, que pasó antes. Esto le está diciendo a esa generación que Él va a enviar y que ellos van a perseguir y que ellos van a matar y que ellos van a crucificar. Versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto, y esto es importante que entiendas, de cierto os digo que todo esto, ¿qué dice? Vendrá sobre esta generación. ¿De qué generación está hablando entonces aquí Jesús? Realmente. Ajá, en ese caso es exclusivamente a ellos. Esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. Y mira, vamos a ver más adelante. Acuérdate que esto es un preludio. Jesús está preparando la audiencia para lo que van a escuchar del capítulo 24 y 25. Y Jesús, versículo 37, se lamenta porque entra a su pueblo, ve las cosas que están mal, ve el sistema religioso que está podrido, ve a la gente que no tiene compasión, no tiene misericordia, hacen las cosas simplemente por negocio. ¿Y dónde queda la justicia, el juicio, el amor, el perdón del que Dios ha hablado en toda la vida, en todos los profetas? Ellos no tienen eso. Y entonces Jesús dice, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Y aquí hay algo interesante. Esta frase que sigue tiene utiliza un verbo que no vamos a hablar hoy día, pero le voy a dar como que simplemente un pedacito. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? No quisiste. Cuando Dios enviaba a sus profetas, ¿cuál era el punto principal del mensaje de Dios a través de los profetas?
vuélvanse a mí, arrepiéntanse, dejen sus malos caminos, dejen a los Baales, dejen a los ídolos y vuélvanse a mí de todo corazón. Si su nación, dice, se humillare, yo estaré ahí para escucharlos, cuidarlos, protegerlos y estar con ustedes, y ustedes serán mi pueblo y yo seré para ustedes su Dios. Pero dice, ustedes no quisieron. Mataron a los profetas, mataron a los enviados de Dios, mataron a todos los que venían, y todos los que hablaban en nombre de Dios eran completamente torturados, y cualquiera que hablara en nombre de cualquier otro era dejado libre. Y una de las cosas que vemos ahí es en el caso de Baal. 400 profetas profetizaban acerca de Baal y solo uno predicaba acerca de Dios. Pero ese uno predicaba acerca del Dios vivo, predicaba acerca del Dios verdadero, el Dios que quería que su pueblo se dé cuenta que Él era el verdadero Dios. Y si tú lees todo el Antiguo Testamento, vas a encontrar un sinnúmero de señales, prodigios y cosas que hace Dios para decir, yo soy Dios. Y vas a ver muchos versículos donde dice, para que ellos sepan que yo soy Jehová el Señor. No solamente era una manifestación de Dios a su pueblo, sino que esa manifestación también servía para que los que estén aparte de Israel, los gentiles, puedan ver y conocer. ¿Qué sucedió en Egipto con el faraón? Al final dijo, y conocerá que yo soy Dios. ¿Qué pasó cuando fueron llevados a Siria? Conocerán que yo soy Dios. Cuando fueron llevados a Babilonia, con Daniel, conocerán que yo soy Dios. ¿Y Dios qué hizo en todos esos lugares? Señales, prodigios, milagros, para que entiendan y conozcan quién es el Dios. Pero aquí dice Jesús, hey, yo los he querido juntar, ustedes son como mis hijos, son mi pueblo, los he querido juntar y tener conmigo, pero no han querido. Por lo tanto, versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿A qué se refiere aquí con vuestra casa? ¿De qué está hablando vuestra casa? Ok, vamos a ver. Versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Espérate, pero fue exactamente lo que dijeron ellos antes, el primer domingo, cuando entró Jesús en la ciudad, en la entrada triunfal, dijeron ellos, pero fue de labios para afuera, nada más. Pero cuando venga Jesús, ya vamos a ver ahorita eso, dirán esta frase y entonces será la señal. Vamos a ver, capítulo 24. Entramos al discurso de los olivos, del monte de los olivos. Cuando Jesús dice, espérense, déjenme. Ya, versículo 39, vamos a hablar un pedacito de ese versículo 39, porque es interesante y es necesario que ustedes entiendan. Sí, del 23-39. Vamos al versículo 38, porque es que va conectado, no puedo saltarme, si no, no se va a entender muy bien. Dice versículo 39, os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabes que Jesús salió del templo y déjenme Lucas. Sí. Lucas. Hay un versículo que se me está yendo, pero
Cuando dice, vuestra casa os es dejada desierta, eso es parte de una profecía que encontramos en Ezequiel 10 y en Ezequiel 11. Si tú puedes leer esas dos profecías luego, en esa profecía se menciona cómo la gloria del Dios y la gloria del templo, la gloria de Dios abandona el templo, pero lo interesante es que abandona el templo, pero dice que se posa en el monte al oriente del templo. Y ese monte es el monte de los Olivos. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús antes que hablamos? Jesús fue al templo, sacó a todos los cambistas y cuando salió del templo, dice que él salió, se me fue el versículo, pero dice que él salió como no regresando, como que no iba a regresar más a ese templo. Y entonces es ahí donde dice y se menciona, he aquí vuestra casa es dejada desolada, porque en el templo estaba la gloria de Dios. Pero Jesús mismo, que es la personificación de la gloria de Dios, entró al templo, purificó el templo y luego salió y no volvió a ir al templo. Y entonces se cumple esa profecía de Ezequiel donde la gloria de Dios personificada en Jesús abandona el templo y luego se va al monte de los Olivos, tal cual como lo está haciendo aquí. Salía del templo para no regresar hasta que la gente diga, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando ya esté instaurado un nuevo templo, entonces Jesús venga y reine en ese templo. Entonces, ahora sí, vámonos, Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, y aquí está, esa frase se iba, quiere decir se iba como para no regresar. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, hay un historiador que se llama Flavio Josefo que dijo lo siguiente, que el templo de Jerusalén era tan asombroso tanto para los ojos como para el alma. Era algo tan extraordinariamente hermoso de poder ver. Dice que tenía planchas de oro en casi todas las partes del templo, en el exterior como en el interior, y por lo tanto cuando el sol salía, reflejaba el sol en las planchas de oro, y dice que a veces tenías que incluso alejarte o taparte porque era tanto el reflejo, porque era algo imponente, era algo grande, hermoso. Pero también tenía uno de los mármoles, en las partes donde no había oro, tenía mármoles blanco de la mejor calidad posible. Y entonces los viajeros, los extranjeros que llegaban a Jerusalén, veían a lo lejos el templo y pensaban que había nieve sobre el templo. O sea, era una cosa que era absolutamente hermosa, cautivante para los ojos y antes de la destrucción, los romanos querían incluso guardarlo como una reliquia porque era algo hermoso realmente de ver, pero los destruyeron en el año 70. Y mira, dice que eran 35 acres de terreno, todo lo que era el complejo del templo. O sea, era algo enorme, aproximadamente 12 canchas de fútbol, si es del Emelec, 20. Pero dice, son 12 canchas de fútbol aproximadamente, y las piedras eran tan grandes que llegaban a pesar incluso hasta 1.000.000 de libras, las piedras para el templo. O sea, era una cosa excepcional. Ahora, ¿quién hizo todo eso? Cuando los judíos regresaron de Babilonia por el edicto del rey para reconstruir Jerusalén, reconstruyeron también el templo, y ese templo era obviamente, no reconstrucción del templo que había hecho Salomón, pero el templo que construyeron no era en ningún sentido nada parecido a la gloria que tenía el primer templo con Salomón. Y entonces llegó Herodes el Grande, que no es el mismo Herodes en el tiempo de Jesús, que comenzó a reedificar Jerusalén y comenzó a invertir mucha plata, y uno de los lugares o edificios donde más invirtió fue en el templo. Por lo tanto, en el tiempo de Jesús, el templo de Jerusalén era algo que decía, wow, es el templo.
es el templo. Y para los judíos, al ver los cimientos, las piedras, las paredes y todo lo que tenía el complejo del templo, era impensable para ellos que pudiera ser destruido. Pero mira lo que dice Jesús aquí en el versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Porque los discípulos le mostraron, dice el edificio del templo. ¿Ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. E imagínate, ponte a ver, las piedras que te dije pesaban 1.000.000 de libras aproximadamente. Eran demasiado grandes. Pero en el año 70 vino Tito y destruyó completamente Jerusalén. Y el templo, como dije, no iba a ser destruido, pero dicen los historiadores que un soldado borracho encendió fuego al templo y obviamente el oro se comenzó a derretir. Y como se metieron en las rendijas entre piedra y piedra, los romanos, para recuperar todo el oro, comenzaron a destruir todas las piedras. Tanto así que se cumple la palabra porque dice, no hay piedra sobre piedra porque todo ha sido destruido y todo ha sido echado abajo para intentar recuperar el oro que había sido derretido del incendio. Versículo 3. Y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales sabrán de tu venida y del fin del siglo? Cuando hablan del fin del siglo no se refiere al siglo X, siglo XX, siglo 30, no, se está refiriendo al fin del mundo. Esa era la expresión que ellos utilizaban para hablar acerca del fin del mundo. Y entonces entra en parte lo que hemos visto, lo de la semana 70. Y mira, y aquí hay ciertas miradas, ciertas posiciones en cuanto a la interpretación de estas partes. Obviamente hay cosas que son futuras, que no sabemos exactamente con certeza, pero puedes tomar con pinzas las cosas que tú puedes averiguar, investigar. Pero vamos a leer, versículo 4. Dice Jesús, mirad que nadie os engañe. Número 1. Jesús, cuando está hablando de las profecías de lo que va a suceder, y esto se lo conoce como las señales antes del fin, ¿sí o no? Hemos escuchado eso, ¿no? Las señales antes del fin. Una de las cosas por las cuales Jesús mencionó todo esto no es para que nosotros sepamos qué va a suceder el día de mañana, sino que es escrito y presentado a nosotros para que sepamos realmente cómo va a ser destruida la cosa, pero sobre todo es para que nosotros seamos preparados y enseñados y no seamos engañados. Y eso es la primera advertencia que le da Jesús a sus discípulos. Hey, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cómo es que engañarán estos falsos cristos que se van a levantar? Porque no conocen, porque no han escuchado, porque no han leído lo que Jesús está diciendo aquí. Mirad que nadie os engañe, y a muchos engañarán. Versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuántos hemos pensado que lo que está sucediendo ahora es señal de que el fin viene pronto? Creo yo que todos hemos tenido esa idea, ¿no? Pero es una idea realmente equivocada. Porque ¿cómo se pudo haber sentido la gente que estuvo en Pompeya cuando Pompeya fue destruido por la erupción del volcán y la lava cubrió toda la ciudad? Ellos pudieron haber pensado, hey, es el fin del mundo, hay terremotos, hay cielos, destrucción total, caos, es el fin del mundo. ¿Fue el fin del mundo? No. ¿Qué tal en la Primera Guerra Mundial? Cuando hubieron muchas muertes, eran guerras, no eran solamente rumores, eran guerras, pero ¿fue el fin? No. ¿Qué tal los terremotos? El de Japón, el de Chile, el de las islas de Hawái, el de aquí, el de más allá y el de todos. En el año 2000, 2007, 2008
hubo un ciclo de terremotos como por una semana en todo el mundo. Y la gente, ¿cuál era su primera intención o su primer pensamiento? Es el fin del mundo, porque hay terremotos, hay pestes, hay enfermedades, hay guerra, este es el fin del mundo. Uh-huh. Y la gente sigue pensando que es el fin del mundo. Pero ¿qué es lo que dice aquí Jesús? Versículo 6. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, lastimosamente. Tenemos que seguir viviendo esto porque aún no es el fin. Pero entonces, ¿cuál es el fin? Porque si me estás dando eso, que son como señales, que no son señales, entonces, ¿cómo es realmente el fin? Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Es esa una señal de que viene el fin? ¿Es esa una señal de que realmente estamos ya a punto de ser destruidos? No, realmente no. Porque si tú te das cuenta, todo esto ha pasado desde que Jesús ascendió al cielo. En todas las etapas, en todos los siglos ha habido guerras, pestes, hambruna, terremotos, destrucción, y entonces todos han pensado que es el fin del mundo. Y si nosotros pasamos y nuestra generación, la generación que sigue, sufre este tipo de cosas, también va a pensar, es el fin del mundo. Pero Jesús no escribió esto para decirnos, hey, Jesús escribió esto de otra forma. Jesús escribió esto para decir, hey, velad. Y número 1, no seas engañado. No seas engañado. Yo veo, escucho cosas así donde comienzan, ya falta poco, ya tenemos 3 de las 7 señales del fin del mundo, ya estamos esperando solamente que venga Jesús. Bueno, no sé cuándo viene Jesús, pero lo que sí sé es que Jesús me dice, vela y no seas engañado. Punto. Eso es lo que yo tengo que enfocarme. Las cosas que van a suceder porque Jesús lo ha dicho, pero mi punto no es ponerme a ver que sí, que no, cuándo, que ver, porque dice el versículo 36, del capítulo 24, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles. Tú puedes hacer matemáticas, puedes hacer trigonometría, aritmética, geometría, todo en cuanto a la evidencia que tienes, nadie sabe. Nadie sabe. Y hay muchos que se han levantado y dicho, este año es, y no fue. Este año sí es, y tampoco. Y no hay forma de poder saber realmente cuándo es, porque Jesús lo dijo, nadie sabe. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Velad y no ser engañado. Versículo 8. Y esto os será, ¿qué cosa dice ahí? Principio de dolores. Y cuando está mencionando aquí principio de dolores, lo que significa es como cuando una mujer va a dar a luz y recién empieza el día del parto a dar los dolores. Puede ser que dure 2 horas, puede ser que dure 24 horas con dolores, no se sabe. Pero ¿qué dice Jesús? Es el principio de dolores, todavía falta. ¿Cuánto falta? No sé, pero ¿qué es lo que sí sé con certeza? Que Él va a venir, punto. Y entonces, ¿qué hago yo? Estudio, medito, creo, y entonces no soy engañado y estoy preparado, velando que Jesús regrese por mí. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Te suena familiar esto? Está pasando hoy, pero ¿es el fin del mundo? No. ¿No pasó eso acaso con los judíos cuando Jesús fue resucitado y Jerusalén fue perseguido? ¿No fue a causa de la persecución que los apóstoles tuvieron que huir a todos los lugares y el evangelio fue esparcido por todo el mundo? ¿Cómo es que entonces podemos llegar a pensar que esto es justo para nosotros? Es para todos. Esto está escrito para que todos estemos velando y esperando y guardando la palabra de Dios y no ser engañados.
Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Wow, ¿cómo podemos medir la maldad del mundo? ¿Por guerras? ¿Por conflictos? ¿Por pecado? ¿Por falta de perdón? ¿Por resentimiento? ¿Cómo sabemos qué tanta maldad hay en el mundo? Que no aman a Dios. Cada día la gente ama menos a Dios. Cada día la gente tiene menos temor de Dios. Cada día la gente tiene menos reverencia acerca de Dios. ¿Y a qué se debe todo eso? En que ellos ven en su día a día como el injusto, como dice David, el injusto prospera y el justo aflige su alma. ¿Pero es el fin? No. Dice versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y aquí viene una pregunta de Instituto Bíblico. ¿A qué se refiere con salvo? En ese versículo. Al que persevere hasta el fin, entonces, éste será salvo. ¿Alguien más? ¿Otra idea? No nos apartemos, ya. ¿Qué más? El Espíritu Santo mora en nosotros. Ya. Y eso hace que nosotros vivamos espiritualmente, no humanamente. Ya. Una forma de traducir este versículo, para entenderlo mejor, es, y entonces el que persevere hasta el fin de la persecución, será librado de la persecución. A eso significa, el que persevere hasta el fin de la persecución será salvo o librado de la persecución, porque la persecución no durará para siempre y será quitada. Porque mucha gente toma este versículo, no, es que tienes que caminar bien, porque si no perseveras no eres salvo. No está hablando de salvación aquí. No está hablando en ningún momento de que tienes que perseverar, hacer algo, guardar tu salvación para ser salvo, porque eso no es el punto de la Biblia, no es el punto de Dios y no es el punto de Jesús. Jesús está hablando de cosas futuras en cuanto a la gente y en cuanto al tiempo. Y entonces, cuando está diciendo que va a haber guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, gente va a acusar, van a ser aborrecidos, los matarán, falsos profetas se levantarán, muchos se enfriarán, y entonces el que persevere toda esta persecución y todo esto malo que se viene, entonces será librado de la persecución, de las angustias, de las aflicciones que están pasando por causa de mi nombre. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y viene una frase increíble, y entonces será el fin. ¿Pero a qué fin se refiere? La venida de Cristo, ok. Vamos a analizar. Mira, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. ¿Tú crees que esto ya ha sucedido? Según tu conocimiento. ¿Todas las naciones conocen acerca de Dios? Esta es una de las cosas que mucha gente no concuerda por el hecho de que ¿cuál fue el ministerio que Dios le dio a los judíos? Predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué sucedió? Los israelitas, los judíos no cumplieron, y entonces ¿quién entró? Los gentiles. Ok, cuando los judíos fueron perseguidos, ¿qué pasó con eso? El evangelio, en un sentido, se extendió. Y con los gentiles se extendió aún más.
¿Quiere decir que el Evangelio ya ha sido presentado a todas las naciones? Sí. En un sentido, sí. Ahora, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Guarda ahí ponle algo para que no se te pierda la cita. Apocalipsis 14. Versículos 6 y 7. 14, 6 y 7. Esto habla de los 144,000, ¿ok? El Cordero y los 144,000. Si lees del versículo 1 al 5, habla de que cantan un nuevo cántico, que sus bocas no se hallan mentiras, son sin mancha, son limpios y todo eso. Versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y sus fuentes, y las fuentes de las aguas. Entonces, según tu criterio, lo que dice el versículo 14 de Mateo 24, ¿es para esta era o es para después? ¿Qué piensas tú? Simplemente, ¿qué piensas tú? ¿La era actual? Mira, realmente esto puede ser interpretado de las dos formas. Número 1, si tú lees desde el versículo 4 al versículo 14, todo esto en parte habla de lo que iban a sufrir la generación de Jesús, porque dijo, todo esto vendrá en esta generación, y si tú te das cuenta, dice, mirad que nadie os engañe. Muchos después de que Jesús subió al cielo dijeron que eran el Cristo, y muchos siguieron a esa persona pensando que era el Cristo, pero Jesús les dijo, no vayan, no lo sigan, no caigan en sus malinterpretaciones porque no soy yo. Luego dice, oiréis de rumores de guerras y de guerras. Cuando menciona esto en el versículo 6, en el año 68, el emperador romano Nerón se suicida. ¿Ok? Y ahora, recordemos que el Imperio Romano está gobernando por sobre todo, básicamente, el mundo en ese momento. El emperador se suicida en el año 68. ¿En qué año fue destruido Jerusalén? ¿Se acuerdan? Que lo he dicho. En el año 70. Entonces, en el 68, que muere Nerón, en el 69 dice que hay 4 emperadores en un año, gobernando Roma. Cosa que era inusual. ¿Por qué? Había caos, porque todo el mundo quería reinar, había diferente división, había inestabilidad y entonces los pueblos querían intentar derribar a Roma. Y entonces ellos escuchan a Jesús decir, oiréis de guerras y rumores de guerra, pero dice, pero no es el fin. En el año 69 ellos escuchan esto y dicen, claro, Jesús tiene razón. Todavía no es el fin. ¿Cuándo es el fin? Viene el 70, es destruido Jerusalén, destruido el templo, y entonces se empieza a levantar nación contra nación, y están todo el mundo queriendo pelearse, y son esparcidos los judíos. Entonces, si tú te das cuenta, puede ser que esto sea interpretado como que sucedió en la generación de la cual habló Jesús, pero también es una señales que podemos tener nosotros, porque es exactamente lo mismo que nosotros. ¿Cuántos Cristos no se han levantado aquí, por lo menos en Ecuador? No en todo el mundo, en Ecuador, ¿cuántos se han levantado? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que hay guerras aquí, guerras allá, y al final no es guerra? Hay tensión, ahorita,
tensión política, Venezuela, que Trinidad y Tobago, que los buques que están ahí en República Dominicana y que los aviones y los portaaviones y que Maduro que sí, que Trump que esto y que el otro, rumores de guerra. Nada ha pasado todavía. La guerra en Rusia-Ucrania todavía sigue de una forma menos anunciada porque ya lleva años, pero sigue. Y así ha estado todo desde que empezó la iglesia hasta ahora, ha sido el mismo ciclo, el mismo ciclo, el mismo ciclo. Y entonces, cuando se refiere aquí al versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, pudo haber sido a causa de los judíos que fueron esparcidos, pero también puede ser en el final, cuando los 144,000 vayan a ser enviados para predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces tú puedes leer, mira, hay un libro que se llama, hay uno que se llama Dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Ese es un buen libro que habla de cómo se divide las dispensaciones de la iglesia, pero hay otro que dice qué debemos saber acerca del rapto. ¿Ok? Así se llama el libro, ¿qué debemos saber acerca del rapto? Y voy a tratar de que lo vean rapidito. No los tengo yo obviamente en original, perdón, pero son libros que pueden ustedes tal vez buscar o vemos la forma después de cómo poderlo imprimir y dárselos. Pero hay un libro que se llama realmente ¿qué debemos saber o conocer acerca del rapto? Y en ese libro menciona mucho acerca de esto. Este es el dispensacionalismo, que es el doctor, se llama S. Riley, dispensacionalismo, que después de repente podemos hablarlo mejor. Y este es el otro, pero ese está en inglés, también hay en español, pero que es ¿qué es lo que debemos saber acerca del rapto? Esos dos libros, si ustedes lo pueden leer y lo pueden buscar, o me dicen y vemos cómo lo imprimimos, y ya a ustedes les digo dónde, y lo imprimen y lo tienen, pero es una fuente confiable, y me gusta porque Riley lo que hace es poner todos los puntos de vista que tienen las iglesias y los creyentes y te dice, bueno, esto tiene sus pros, sus contras, esta otra vista tiene sus pros, sus contras, tú decides cuál creer, pero al final él dice, yo creo en esto. Y no es como que simplemente te enseña lo que él cree, sino que lo que las cuatro vistas tienen para enseñarte. Así que este es un muy buen libro para ver el tema de todo lo que sucede en el futuro. Sí, en digital. Entonces, sí. Pero hay muchos más que podemos ver y revisar después. Así que está bueno. Pero vamos a tratar de dárselos a ustedes de una u otra forma. Muy bien. Habíamos dicho de la semana 70, ¿no? Que esto tiene que ver mucho con la semana 70. Desde el versículo 4 al versículo 14 se dice, o es lo que se cree, y es convicción mía también, sabemos que la tribulación va a durar ¿cuántos años? La tribulación va a durar 7 años, ¿no? Sabemos eso, ¿no? Ya. ¿Cuánto? Ahí está, 3 años y medio y 3 años y medio. Muy bien. Muchos ponen el versículo 4 al versículo 14 en esa primera parte de la semana, de la última semana de Daniel. Quiere decir que del versículo 4 al versículo 14 cubre lo que son los primeros 3 años y medio de la tribulación. ¿Ok?
Y del versículo 15 en adelante habla también de lo que sucede de la mitad de la semana para adelante. ¿Qué dice? Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿cuál era la abominación desoladora que vimos? Que va a venir alguien y ¿qué va a hacer en el templo? Se va a sentar en el templo y va a ser adorado y va a haber obligación de adorar a él, y el que no quiera adorarlo simplemente se va. ¿Te suena algo parecido en cuanto a Daniel también? ¿No le sucedió lo mismo a Daniel y sus amigos cuando fueron echados al horno de fuego? Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encinta, de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Ok? Si analizamos un poquito más en cuanto a Daniel, en Daniel 9:27 se mencionaba que habrá pacto de este gobernador que se va a levantar y hará pacto con el pueblo, pero en un momento quebrará el pacto y entrará al templo y profanará el templo, y entonces eso es lo que se conoce como la abominación desoladora, porque entra alguien que no es Dios y se sienta y pide adoración como si fuera Dios. Incluso muchos creen que esta persona va a entrar incluso con chanchos, tanto así. Acuérdate que para los judíos lo más inmundo es el cerdo. Entonces muchos creen que este gobernador, este anticristo, va a entrar incluso con cerdos al templo, y entonces esa es la abominación desoladora de la cual habló Daniel. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Una vez más, ¿a qué se refiere esta parte de este versículo? Porque también hemos creído muchas veces que los días de ahora se sienten más rápidos porque sentimos que Dios los está acortando. Hemos escuchado eso, yo he escuchado eso, ¿verdad? Y gracias a Dios que los días son cortos porque si no sería peor. Pero ¿a quiénes está refiriéndose esto en la Biblia Jesús? ¿A nosotros? No, en ese tiempo, ¿de quién está hablando exactamente? De la gran tribulación. Y como vimos en el versículo 13, el que persevere hasta el fin será salvo. Aquí también menciona y dice, si no fuesen acortados esos días, nadie sería salvo. Y entonces, ¿a qué se refiere este salvo nuevamente? ¿Ya? Son 7 años de la tribulación. Hay un cálculo en Apocalipsis que son 1295 días, si no me equivoco, pero cuenta todos los días de 7 años y esos son los días que va a durar la tribulación. Jesús lo que está diciendo, si esos días fueran 2 más, nadie pudiera sobrevivir a causa de que versículo 21 que dice, hay gran tribulación de la cual no ha habido antes y nunca más habrá. Entonces será un momento tan cruel, de tantas cosas terribles, que la gente va a morir por lo que va a suceder, pero si esos días no fueren realmente contados y puestos en tales días, nadie sobreviviría por la crueldad de esos días. Una vez más, no está hablando de salvación, sino que está hablando de ser libertados de la tribulación a causa de que hay tantos días establecidos. ¿Sí se entiende?
Porque está hablando de la tribulación. Sería ilógico tomar un verso que habla de la tribulación para enfocarnos a nosotros. ¿Y quiénes son los escogidos que menciona ahí Jesús? ¿Quiénes van a estar en la tribulación? Nosotros no, nosotros, los que reciben a Cristo en ese momento, los judíos y los 144,000 sellados, esos son los escogidos, y a causa de ellos es que estos días serán contados, tantos días, y ¡pum!, tantos días serán, y entonces serán librados. Ahora, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Esto es Jesús, la era de la iglesia. Va a llegar un día en que nosotros, ¿qué pasará con nosotros? Nosotros como iglesia. Seremos arrebatados al cielo, ¿verdad? ¿Y a quién nos encontraremos? A Jesús nos encontraremos en las nubes. Desde ese punto en el que nosotros somos llevados al cielo, ¿qué empieza aquí en la tierra? La tribulación o la gran tribulación. Mucha gente le dice la tribulación a los primeros 7 años, 3 años y medio, y la gran tribulación a los 3 años y medio restantes, pero es tribulación igual, ¿no? Va a ser igual. Entonces, la tribulación, 7 años, y después de esos 7 años, ¿qué va a suceder? El milenio, pero antes de eso, ¿qué tiene que suceder? Juicio, ¿no? ¿Qué tiene que suceder antes del milenio? Cristo viene a la tierra, ¿verdad? ¿Y qué hace a la tierra? Viene con nosotros, porque estaba con nosotros, ¿y qué va a hacer? Él va a destruir a los ejércitos en la batalla de Armagedón y peleará contra Gog y Magog, y dice que la sangre será tanta que llegará hasta el cuello de los caballos, porque los destruirá con la espada que sale de su boca, y entonces ahí en adelante empieza el milenio, 1000 años, donde reinaremos con Jesús. ¿Y quién más estará sentado en el trono con Jesús? ¿De quién es la profecía de que va a venir alguien a reinar? De su simiente, David. David va a estar también en el trono junto con Jesús, porque a él fue dada la promesa de que de tu simiente vendrá quien regirá la tierra con justicia, juicio y verdad. Entonces tenemos que entender esto, porque esto es clave para nosotros. Nosotros no vamos a estar aquí durante la tribulación. Gloria a Dios, porque esos días van a ser terribles. No vamos a... Sí, mira, si te parece que esto es tribulación, no se compara en nada lo que va a suceder en esos 7 años. Y mucho más en los 3 años y medio finales. No hay comparación alguna. Pero nosotros seremos llevados, y como dice 2 Tesalonicenses, ahí en su hojita, no está en su hojita, perdón. 2 Tesalonicenses, vamos a 2 Tesalonicenses. Perdón, 1 Tesalonicenses capítulo 4. No es 2, primera. Versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13. Dice ahí: no ignoréis. Y eso es interesante. Por eso Jesús les dijo: no sean engañados. Porque hay alguien que va a engañarlos, y cuando ustedes no estudian, no van a conocer y no van a poder identificar cuándo sucederán estas cosas. Pero ustedes, dice, que no ignoran acerca de estas cosas, no se entristecen como los que no tienen esperanza. Porque si creemos, versículo 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
¿Quiénes son los que han dormido en Él? Los creyentes que han muerto antes de que Jesús venga. Si nosotros morimos, dormiremos y en el momento en que Jesús venga, estaremos con Él. 4. Primera de Tesalonicenses 4, estamos en el 15 ahorita ya. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir con esto? Que primero dice van a ser levantados los que han estado muertos y luego nosotros, pero va a ser así. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, nosotros seremos arrebatados, ¿ok? Como la iglesia que somos, y los que estén dormidos, creyentes, también serán resucitados primero, luego nosotros, y nos encontraremos con Jesús en las nubes. Eso es lo que nosotros estamos esperando hoy en día, ¿ok? Ese es nuestro próximo evento. Nuestro próximo evento no es el servicio de mañana, nuestro próximo evento es la venida o el rapto y el arrebatamiento cuando seamos llevados con Jesús al cielo. Pero bueno, volviendo a Mateo 24, estamos hablando de la época de la tribulación, cuando ya la iglesia no esté aquí en la tierra, cuando la iglesia ya no pertenezca aquí, cuando el Espíritu Santo sea llevado, porque la iglesia ahora mismo mantiene al Espíritu Santo en la tierra. Y esa es otra cosa que, bueno, ya es otro tema, ¿no? Los que sean salvos en el tiempo de la tribulación, no se menciona que van a ser llenos del Espíritu, pero lo que se induce es que tal vez sean como en el Antiguo Testamento y el Espíritu venga y pose sobre ellos. Porque acuérdate que el Espíritu Santo ya no estará aquí, porque la iglesia ya fue llevada. Y Jesús vino, dice aquí, a llevar lo que es suyo. Ok, volviendo a Mateo 24. Versículo 23 nos quedamos. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Esto me encanta. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Qué interesante forma de terminar, ¿no? Este pedacito, ¿no? Está hablando de que cristos, falsos cristos no salgan, pero donde esté el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. ¿A qué se referirá con esto Jesús? ¿Cuál será qué es lo que quiere decir o enfatizar Jesús con todo esto, con esa última frase? Ok, está hablando de juicio. Donde quiera que haya un cuerpo muerto, ¿quiénes están rondando por ahí? Los gallinazos, los cuervos, toda esa cosa. Y entonces es juicio. Una vez que muera todo, ¡pum!, juicio viene. Juicio viene. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán
conmovidas. ¿Cuándo pasará exactamente esto? ¿En qué momento de todo nuestro dibujo pasará todo eso? Eso, lo que estamos viendo ahorita aquí es justo antes de la venida de Jesús, justo antes de la venida de Jesús. Porque mira lo que dice, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Todo esto que va a suceder del sol, la luna, las estrellas que caerán, si tú lees el libro de Apocalipsis, tú te vas a dar cuenta que hay un momento en que el sello se abre y dice que el cielo dejó de dar su luz, la luna se puso de rojo, los ríos se convierten en sangre y todas estas cosas. Dice que 1/3 de las estrellas caerán sobre la tierra. Y todo esto va a pasar durante la tribulación. Y entonces, después de eso, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las naciones. Y mira lo que dice en Zacarías capítulo 12. Si quieres no vayas, pero te lo leo. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes, y todos, dice, lamentarán, porque verán al que traspasaron. ¿Por qué? Porque en ese momento todo el mundo podrá ver y podrá darse cuenta de lo que dice Filipenses capítulo 2, que es, y todos se arrodillarán y todos confesarán que Él es el Señor. Por eso lamentarán y llorarán todos, porque dicen, hey, este era, tantas veces nos hablaron, lo vimos, lo escuchamos, miramos sus cosas y no pudimos creer. Y lamentarán y sufrirán, y dice ahí, llorarán como que si fuera hijo unigénito. Y dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, volviendo a Mateo 24, con poder y gran gloria. Con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz y trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Te suena algo parecido que vimos hace una semana? ¿A qué te suena? Exactamente. Y enviará a sus ángeles con gran voz y trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos. En la tarea que yo les envié de las parábolas, habla de la parábola de la cizaña y el trigo. ¿Y qué dice el siervo o el dueño del que plantó a los siervos? No saquen la cizaña porque pueden arrancar con ella el trigo, pero cuando llegue el tiempo, los ángeles arrancarán a la cizaña y la echarán al lago de fuego. Lo que está diciendo aquí Jesús es algo parecido. En este caso no es la iglesia, pero son los escogidos que han quedado en la tribulación, y entonces ellos serán guardados y serán recogidos por Dios, porque la pelea en el valle de Armagedón va a destruir a casi toda la tierra. Versículo 32, parábola de la higuera, dice, y de la higuera aprended la parábola. Y esto es como una forma de que ellos puedan agarrar mejor el sentido de todo lo que ha dicho Jesús hasta ahora. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En este caso de la generación, muchos mencionan que esto ya pasó. Muchos otros creen que esto es el futuro. Ahora, mi punto de vista, yo no creo que esto sea parte del pasado y que ya haya sucedido, porque acuérdate que Jesús está hablando de la destrucción o de la abominación desoladora. Y cuando el templo fue destruido en el año 70 por Tito, ellos simplemente destruyeron el templo. Pero nunca hubo alguien que se sentó, nunca hubo alguien que fue adorado dentro del templo, y por lo tanto, desde mi opinión y mi perspectiva y mis investigaciones, yo no creo que esto haya sucedido ya. Pero esto va a ser en cuanto al futuro. Y cuando menciona esta generación, está hablando realmente de nosotros, el presente. Ahora, para cada uno de nosotros, esto nos puede causar terror. Pero sabiendo nosotros que somos salvos y que no vamos a sufrir la tribulación, nos da gozo. Pero la generación que viva la tribulación, que pasará todas estas cosas, ellos realmente sufrirán. Pero ellos también asimismo tienen que estar pendientes, velando, orando y estudiando para no ser engañados. Y por lo tanto, dice, de la higuera aprender. Y mira, que esto se lo dijo a sus discípulos. Sus discípulos pensaron, cuando Jesús les dijo que no quedará piedra sobre piedra y que será destruido, ellos automáticamente asumieron que el fin del mundo vendría cuando el templo sea destruido. Porque ellos decían, es imposible que Jerusalén pueda ser destruida, el templo destruido, y venga Jesús, entonces este es el fin. Pero se los dijo a ellos y les dijo, de la higuera aprended. Esos discípulos enseñaron a otros y les dijeron lo mismo, de la higuera aprended. Y como Pablo se lo enseñó a Tito y Tito a otros hombres y esos otros hombres fieles a otros hombres, asimismo nosotros tenemos que ir enseñando poco a poco a toda la generación y decirles, de la higuera aprended. Que cuando las cosas ya se están dando, no es el fin, pero está cerca, está a la puerta, está ahí. No significa que tienes que ponerte a pensar, ¿qué voy a hacer? Simplemente es, quédate quieto, vela, ora y prepárate para la venida de nuestro Señor. Versículo 36, porque el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y mire, esto es algo que nosotros tenemos que entender y darnos cuenta, que esto es para otro estudio, pero en el Antiguo Testamento hay muchas referencias al día del Señor. ¿Ya? Y hay otra referencia al día de Dios. Y son cosas distintas, ¿ok? Son cosas distintas. El día del Señor habla más que nada del hecho de la segunda venida de Jesús. En cuanto el día del Señor está hablando más que nada al juicio que va a traer Dios a la tierra. ¿Ok? El día del Señor habla más de la venida de Jesús, que también viene obviamente con juicio, pero el día de Dios habla más que nada del día de juicio, el juicio que va a ser derramado sobre la tierra. Así que cuando tú leas eso en el Antiguo Testamento,
y puedas ver eso, piensa bien realmente en lo que se está hablando, de quién se está hablando, ¿ok? ¿De qué etapa se está hablando? En este caso se está hablando de la venida del Hijo del Hombre, que es la venida de Jesús nuevamente. Versículo 40, y este es el versículo que la hermana Katy siempre cita. Entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, nuevamente, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros nuevamente estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuántos estuvieron en el 2012? ¿Escucharon lo de la cultura maya y el calendario maya, que en el 2012 iba a ser destruida la tierra? Mucha gente creyó eso, ¿verdad? Asimismo pasó en el año 2000, en el 1999, cuando iba a ser el 2000, mucha gente creyó y dijo, este es el fin. Pasó el 2008, este es el fin. Pasó el 2012, este es el fin. Y hace poco vi un video de un español que decía que el año pasado, si no me equivoco, o este año en marzo, era el fin. Que él había sacado los cálculos y sabía que este era el fin. Pero la Biblia dice, nadie sabe la hora ni el día. Pero ¿qué es lo que tengo que saber yo? Tengo que estar preparado. Eso es lo que tengo que estar yo, preparado. Porque el Hijo del Hombre vendrá, dice, a la hora que no pensáis. ¿Y por qué Dios no nos da la hora y el tiempo en el que va a venir? Ya, tal cual, Jesús lo dice ahora, porque mira el versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Esto está hablando de incrédulos o de creyentes? Ok. ¿Qué es lo que Jesús promete en sus parábolas cuando habla de salvación para los justos o para los salvos? ¿Que recibirán qué cosa? El reino de los cielos. ¿Quiénes van a estar sufriendo en el lago y en el fuego? Los incrédulos. Aquí lo que está diciendo Jesús es, preparaos. ¿Y quiénes son los que están preparados? Los creyentes, pues, porque conocemos de Él, porque sabemos de Él, porque aprendemos de Él, pero el siervo que no es fiel, sino que el siervo que es malo, asimismo como la semilla mala que fue sembrada en conjunto con el trigo, asimismo como los siervos malos que no cuidaron la viña del Señor. ¿Te das cuenta a dónde voy? Jesús dice, malo a todo aquel que no cree en Él. Y entonces aquí dice, pero si aquel siervo malo, versículo 48, dice en su corazón, mi siervo tarda en venir, porque no sabe, el incrédulo no sabe, no le interesa, le interesan muchas otras cosas más, le interesa saber cómo va Barcelona, le interesa saber quién va ganando en el país, le interesa saber otras cosas, pero no le interesa saber cuándo o qué sucederá cuando el Hijo del Hombre venga.
Y por lo tanto, ese es el siervo malo. Es como los fariseos. Ellos sabían que venía un Mesías, pero cuando vino el Mesías, rechazaron al Mesías. Siervo malo. Jesús dijo, esta generación incrédula y maligna pide y demanda señal. La generación mala demanda señal. ¿Te das cuenta dónde va todo esto? Es simplemente una forma de decir los creyentes son fieles, porque siempre habla de fidelidad de los creyentes y maldad de acuerdo de los que no son creyentes. Y entonces por eso se entiende que en el versículo 51 dice, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Juicio por toda la eternidad. Pero eso jamás va a obtener un creyente. Jamás va a obtener un creyente eso. Y mira, no lo vamos a leer, pero en el Mateo 25 da dos parábolas. Del capítulo 25, versículo 1 al versículo 13, habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y una de las cosas que se menciona ahí es en el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y luego en el versículo 14 al versículo 30 habla de la parábola de los talentos. Y talentos, ¿a qué se refiere con talentos? Aquí. ¿Dones? Equivocados. Aquí se está refiriendo a dinero. Un talento no fue lo que concordaron los que salieron, los siervos que fue enviado por el dueño de la viña y decir a las 9 de la mañana vénganse a trabajar a mi viña. ¿En cuánto quedaron? Un talento o un denario. Y a los que salió al mediodía, un talento. Y a los que salió a las 3 de la tarde, un talento. Entonces, cuando habla de talentos aquí, habla de moneda, una moneda en ese tiempo. ¿Y por qué te digo esto también? Porque mira, en el versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5, y así el de 2, y el que fue 1, dice el versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y me escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor le responde, siervo malo. ¿Te das cuenta una vez más a dónde va esto? Siervo malo. ¿Cuál fue la descripción de los otros siervos? Siervos fiel. Siervo fiel y diligente. ¿Te das cuenta? Fiel y malo. Fiel, somos fieles, pero ¿realmente somos fieles? Segunda de Timoteo 2:16 dice que somos fieles. No, que somos infieles, pero que Él permanece fiel y es a causa de Él que nosotros somos fieles y contados fieles. Pero el malo sigue siendo malo porque no ha creído. Pero mira, esto quiero que veas. Por tanto, versículo 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros. En ningún momento se menciona aquí dones, habilidades, algo que uno hace, sino que está hablando de dinero. ¿Cómo tú inviertes aquello que has recibido? Y entonces, dice el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y al siervo inútil, versículo 30, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, tarea, Mateo 25. Dígame. Uh-huh. Claro. Ahí creo que dice, ¿no? Menciona algo así, ¿no? Uh-huh. Sí, porque en el versículo 21, cuando habla el de 5, dice, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero al que no
al que recibió o básicamente escuchó pero no quiso hacer caso y simplemente esa semilla quedó escondida y no pasó nada, ¿dónde lo va a poner? ¿Qué le va a poder dar si realmente no pudo hacer nada de esto? Se podría decir que las personas que reciben a Cristo y se apartan por las aficiones, por la poca palabra, poca doctrina, pero entiendo que son salvos, reciben a Cristo y tienen el talento, pero no lo han invertido porque nunca invirtieron, nunca invirtieron, no fue fiel en las cosas de Dios, siempre estuvo al otro lado. Uh-huh. Y pienso que eso hay muchos de esas personas, me imagino que pueden ser esas personas que no son fieles en las cosas de Dios y conocen y saben. Y yo he conocido personas que tienen a veces conocimiento de la palabra, Uh-huh. pero no son fieles. Claro, o sea, la aplicación de fieles y de has sido fiel en lo poco y sobre mucho te pondré, sí es una forma de cómo Dios recompensa la forma en cómo nosotros obramos, pero en este caso, en esta parábola, más que nada está hablando de que la gente que es fiel es la gente que ha recibido la palabra de Dios, que ha sido salva y por lo tanto es fiel por lo que ha recibido, más que por lo que ha hecho. Y entonces cuando uno recibe la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede según lo que dice 2 Corintios 5:14? Que el amor de Dios nos constriñe, nos empuja, nos impulsa. Entonces es ahí donde nosotros salimos y compartimos. Y entonces ya no venimos solamente uno, sino que venimos con 2, con 3, con 4, con 5. Y entonces de lo que Dios nos ha dado a nosotros hemos multiplicado eso para la gente. Y entonces es ahí donde nosotros somos hallados fieles, porque estamos invirtiendo lo que hemos recibido del reino aquí en la tierra. Pero entonces el siervo inútil y el siervo infiel o el siervo malo aquí es como los fariseos, que la tierra les fue dada a ellos, la viña les fue dada a ellos labraron todo pero nunca dieron fruto y entonces al final les será quitada. ¿Y qué pasará con ellos? Dice ahí, ellos mismos dijeron, ¿no? Serán destruidos sin misericordia, a causa de que no dieron sus frutos. Pero sí, el hecho de ser fiel es algo importante en la iglesia. Hoy día estuve leyendo un libro que decía que la iglesia, si es que no se predica doctrina profunda, la iglesia simplemente es un club social. Es como un club social. Cuando no hay doctrina profunda, base sólida, donde el creyente pueda estar firme, simplemente es una iglesia débil. Una iglesia blandengue, como por ahí escuché hace poco una de esas cosas así. Ajá, tal cual. Por cuanto no eres frío ni caliente, exactamente. Exactamente. Entonces, la tarea, ya para despedirnos. Capítulo 25, las dos parábolas que hemos visto. Bueno, la última parábola ya casi les dije toda la respuesta. Me van 25, sí, Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes y la de los talentos, tienen que, asimismo, descifrar cuál es el punto clave de la parábola. ¿Qué es lo que quiere decir esta parábola? Tenemos que tener en cuenta una vez más todo lo que ha sucedido en el capítulo 23, lo que se ha dicho en el 24 y por qué Jesús dice esto en el capítulo 25. Todo sigue la línea, ¿ok? Es el mismo día, no ha cambiado, todo sigue igual. El sermón de los olivos sigue estando ahí, esto sigue siendo parte de. ¿Por qué Jesús lo dijo? Más que nada es eso, ¿ok? Si puede ser en una hoja, resumido, no hay problema, pero quiero que ustedes me digan qué significa, cuál fue el punto principal de la parábola de las 10 vírgenes y la de los talentos para ustedes. Y el que quiere punto extra, del versículo 31 al 46, el juicio de los gentiles al regreso de la tierra. ¿La tarea, toda la tarea?
Ya. Capítulo 25, hay dos parábolas. Está la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Entonces, yo quiero que ustedes me puedan, ¿cómo se llama?, interpretar o cuál es el punto principal de esas dos parábolas. Descifrar. A ver, Mateo 25, versículo 1 al 13 está la parábola de las 10 vírgenes. Del versículo 14 al versículo 30 está la parábola de los talentos. Sí, Mateo 20, todo está en Mateo 25. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes interpreten y descifren el punto principal o la idea principal de lo que ha dicho Jesús. ¿Ok? Y yo les digo de lo de Mateo 23 y Mateo 24 porque es el mismo contexto, entonces les va a ayudar a entender. Tiene que seguir la misma línea de lo que hemos venido hablando hasta ahora. Y el punto extra es, si alguien quiere punto extra, del versículo 31 al 46 está hablando del juicio de los gentiles en el regreso de Jesús. También así mismo, ¿qué dice? ¿Qué significa? Y ya está. Y con esto terminamos Mateo. Sí, desde el versículo 31 al versículo 46. Sí. Sí, sí, sí. Y con eso terminamos. ¿Está bien hasta ahí? La parábola de las 10 vírgenes, parábola de los talentos, interpretar y descifrar el punto principal de esas dos parábolas. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, para terminar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que se deba mencionar, decir? Es importante estudiar la palabra, aparte de los usos. Ujú. Sí, 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 claro. Entonces, más estudio. Sí, sí, sí. Sí, ok, vamos a orar. ¿Desea orar, hermana Carmita, para terminar? Orar para terminar la clase. Porfa, si puede. Ay, hermana, no se preocupe, gracias. Vamos a orar, hermanita, que Dios nos bendiga a todos. Papito Dios, te doy las gracias infinitas, te damos las gracias infinitas de estar en este lugar santo, que es tu iglesia, el cuerpo de la gracia, parte del cuerpo de la gracia. Pero nosotros estamos contentos, Padre, porque por medio del pastor, de los pastores aquí, de los hermanos, estamos aprendiendo tu palabra, para así nosotros cada día alimentarnos de ella, porque cada día se presentan tantas cosas, Padre, pero nosotros estamos agarrados de tu gracia y podemos nosotros enfrentar al enemigo y decir, apártate de aquí, Satanás, Dios está con nosotros. Gracias, Padre, por aprender de tu palabra y estas enseñanzas que perduren para siempre en nosotros y poder compartir con nuestra familia, amigos, a todos, Padre mío. También quiero aprovechar que fue el compañero de mi hermanita Isabelita, que Dios me la bendiga. Bendiciones, hermanita, y cada hermanito. Nos amamos juntos porque somos un solo cuerpo, un solo espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Que en la próxima semana estemos nuevamente, aprendamos y compartamos con los demás. Amén.